7 de la mañana con 27 minutos, amigos televidentes. Vamos a dar la bienvenida enseguida a Roberto Llamberra, él es subsecretario del Agua. Y es que precisamente es importante que ustedes conozcan en casa y que la comunidad también conozca cuál es el manejo y cuál es el trabajo que está realizando precisamente Senagua para poder conservar aquellos recursos hídricos que son muy importantes para nosotros, para las comunidades. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros esta mañana. Comentábamos tras cámaras que usted ya lleva cerca de 8 meses en su gestión. ¿Cómo ha sido primero todas las acciones que usted se ha planteado en inicio? ¿Ha logrado cumplirlas en estos meses? Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos los amigos televidentes. Gracias por este espacio. Estamos ya como 8 meses al frente de la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Mira, donde ha sido una experiencia muy importante entender básicamente unas 3 cosas, ¿no? El tema de la contaminación del agua, el tema de la declaración de las zonas de protección hídrica, así también un trabajo totalmente mancomunado con las juntas de agua de consumo humano, como también de riego, así también con los GATS municipales y provinciales, ¿no? Dentro de este contexto hemos visto la necesidad de involucrar a la ciudadanía, a todos los sectores, a los actores, en el tema de la gestión integral del agua. Quizás la comunidad, la ciudadanía, cuando uno es ciudadano, un ciudadano común y corriente, no logramos a veces entender qué es esta gestión integral del agua. Esto significa cada consumidor de agua debe ser responsable con la función social que cumple el agua para otros habitantes. Es decir, yo tomo agua limpia, tomo, consumo y el agua va por la alcantarilla. Finalmente, a veces, en la mayoría de los casos, va a un tanque de tratamiento y luego el agua sigue su curso normal por los sitios ecológicos, por los senderos ecológicos. Y esa misma agua, río abajo o caudal más abajo, va dando otro tipo de funciones. En esa medida hemos logrado entender este tema de la función social. ¿Qué tipo de agua recibo y qué tipo de agua devuelvo? Y ese es el tema que la ciudadanía común y corriente a veces no logramos entender. A partir de ahí podemos hablar del tema de la contaminación del agua, calidad de agua, así también la responsabilidad del ser humano con el agua y la naturaleza y con todos los páramos y todo lo que concierne en el tema del líquido vital y la gestión integral. Ustedes han analizado en días anteriores también un foro de gestión en la cuenca del río Ambi a propósito del desarrollo de todas estas actividades que mencionan, de la participación de la comunidad. ¿Cuáles fueron los temas abordados en este foro y quiénes también participaron para llegar con este mensaje que usted nos acaba de comentar? Sí, el viernes anterior, el jueves anterior tuvimos un conversatorio en la fábrica Imbabura, donde habíamos invitado a los gobiernos locales, así también juntas parroquiales, juntas de agua, juntas de regantes, para socializar el tema de la contaminación que sufre el río Ambi. Si habláramos en términos médicos, en diagnósticos médicos, el río Ambi que Imbabura conoce prácticamente estaría como un paciente en etapa terminal. El agua del río Ambi, es lamentable decir, de que por culpa propia nuestra, ¿no?, por la falta de una gestión integral o una visión general de cuidar el agua, el río Ambi sufre una etapa de contaminación, o sea, total. Hay presencia de metales pesados, presencia de derivados de petróleo, presencia de algunos elementos mineros, así también presencia de los culiformes, que es la típica, que es la derivación de los desechos orgánicos del ser humano, ¿no? Hay esta presencia, entonces estas aguas, por ejemplo, no serían aptos para nada prácticamente. Eso es una preocupación desde la subsecretaría, así también debe ser preocupación para los otros actores como los gobiernos locales, quienes también son los corresponsables en este proyecto que estamos lanzando para descontaminar, como le llamamos, la salud del río Ambi. ¿Hace cuánto tiempo ya viene esta contaminación del río Ambi? Suponemos que son algunos años. ¿Y cómo se va a dar la participación de las comunidades y también de las autoridades para poder recuperar
¿Y cuánto tiempo podemos decir que el río Ambi ya está apto para realizar las funciones propias para ayudar a la comunidad? Quizás en los términos tan objetivos diríamos, vamos a implementar un plan para intervenir en el río Ambi, donde necesariamente participan por competencias los gobiernos locales, así también el gobierno provincial, y entramos la Secretaría del Agua, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud. Hay varios actores que se intervendría para ejecutar el plan, pero sin embargo la ciudadanía tiene que enterarse de que descontaminar el agua es un proceso a largo plazo, no es inmediato. Lo hicimos 2 años. No es inmediato, no podemos hablar, quizás hablaremos de una década, 2 décadas para descontaminar. Contaminar es muy fácil, ¿no? Pero la descontaminación es un proceso a largo plazo. Por eso, sin embargo, nos hemos comprometido desde la subsecretaría con todos los resultados de las mesas temáticas, de las mesas técnicas que vino trabajando desde hace aproximadamente 2 años, y el jueves anterior recién dimos a conocer los resultados. Estos resultados pues vamos a ir a socializar a todos los municipios, de municipio en municipio, porque los alcaldes finalmente tienen que escuchar, tienen que saber que son corresponsables, también tienen que saber que tienen por ley del COTAC, tienen la responsabilidad de hablar y de asumir la descontaminación. Eso significa en 2 momentos. Uno, tratar las aguas servidas, las aguas negras que llamamos, o los desechos orgánicos generados por el ser humano. Tiene que tratar esas aguas. Por eso es, ¿qué tipo de agua recibo? ¿Cómo consumo? ¿Y qué tipo de agua devuelvo? Porque finalmente el agua es un círculo vicioso, está ahí mismo. Y también el otro tema es en qué medida también ejecuto mis ordenanzas, reviso mis ordenanzas, reviso mis ordenanzas municipales para también regularizar a las industrias, tintoreras, llamemos gasolineras, llamemos lavadora de autos, porque ahí, por ejemplo, se generan los derivados de petróleo. Ahí es donde los derivados de petróleo están presentes y finalmente son conducidos por las alcantarillas y finalmente cae a un caudal ecológico o microcuencas, subcuencas o como el río Ambi. En el tema de normativas, en el tema de ordenanzas, ¿cómo se encuentran los cantones involucrados? ¿Tienen la ley que es responsable con el cuidado del ambiente o todavía hace falta? ¿Cómo mira usted? El tema de tratar las aguas servidas es responsabilidad del municipio, en este caso de los gobiernos locales. Entonces, igual intentaremos generar un espacio, un conversatorio como para ver cómo están este tipo de regularizaciones, las ordenanzas, por ejemplo, de Cotacachi, de Antonio Ante, de Ibarra. Ya generaremos un espacio como para revisar cómo están estas ordenanzas, qué dicen las ordenanzas, cómo están los permisos, hay algún tipo de seguimiento, control a los permisos que dan los municipios o hemos abandonado por completo. Pero esto es con el afán de hablar de la calidad de agua, de la contaminación del agua y sobre todo hablar de la salud también, en este caso en Imbabura, del tema del río Ambi. Pero estos mismos caudales, por ejemplo, como el río Tahuando, el río Ambi, van cayendo a la cuenca grande que tenemos del río Mira, ¿no? Entonces ese es otro tema, si seguimos hablando de la gestión integral de los recursos hídricos en nuestro país. Ahora bien, también es importante, si hablamos de ordenanzas, hablamos de normativas, hablamos también del trabajo institucional, pero también es fundamental también en la conciencia a los ciudadanos. Cómo se educan desde pequeños, cómo tienen esa cultura de poder cuidar el agua desde sus espacios, no desperdiciando, ser también conscientes con el ambiente, no botar basura y mucho más basura en los ríos. ¿Cómo se empieza a hacer todo este trabajo articulado? Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay datos estadísticos donde dicen que en el mundo, para el año 2030, el 9% de la población ya no tendría agua para vivir. De la misma manera, hay datos estadísticos que dicen que en el país, en nuestro Ecuador, cada 5 años irán incrementando 1 millón de población. Entonces, es decir, cada vez más
crece la población, crece la demanda del agua, pero el agua, en cambio, en lugar de mantenerse o aumentarse, disminuye, cada año va disminuyendo. Entonces, es netamente responsabilidad del ser humano en función del agua que interactúa con el ser humano mismo, con la naturaleza, concienciarnos. Quizás aquí en Ecuador y en Sudamérica, en Latinoamérica, creo que todavía no hay conciencia del uso o de la cultura del ahorro del agua. O sea, todavía no existe. O sea, estamos muy alejados de esa educación. Quizás desde la escuela, desde nuestras familias no nos han educado. Y por eso es que, por ejemplo, usted se cepilla los dientes abierto el grifo, ¿no? La llave. O los platos, o usted lava los platos abierto, ¿no? O usted abre las llaves en la lavandería quizás, ¿no? Entonces el agua va corriendo y usted, o sea, como si nada. Entonces, claro, hay que hablar de hábitos. Y es más, la subsecretaría, estamos trabajando un documental para ir a las instituciones educativas y a las comunidades para hablar de la cultura del ahorro y del uso óptimo del agua. Usted coge una mandarina, abre toda la llave y va lavando la mandarina, o sea, no tiene que ser así. Entonces, son este tipo de cosas donde dice que aquí hay un promedio en el mundo, ¿no? De que en los países donde hay agua, el ser humano gasta 200 litros de agua al día, ¿no? En países como Europa, en algunos países de Europa donde ya hay escasez de agua, ya hay regularizaciones donde el ser humano debe vivir con 50 litros al día. En otros países donde ya han ajustado más sus realidades respecto al acceso del agua, donde hay escasez, ya hay decretos como vivir con 20 o con 12 litros al día. En Ecuador, yo creo que vivimos con 200 litros al día. Y o sea, si un ser humano en un país restringido del agua vive con 20 litros, acá en Ecuador todavía, no sé, gastamos 200 o más litros. Usted cuando lava un auto, con una manguera así como a lo tradicional, usted gasta 500 litros. Entonces, o sea, es decir, ¿no es cierto? O sea, no hay una cultura de ahorro y de uso óptimo del agua. Y también insistir de que el ser humano común y corriente en nuestro país, o quizás en Latinoamérica, todavía no tenemos, porque claro, acá en Sudamérica especialmente tenemos el gran tesoro de tener agua dulce, pues tenemos, a pesar de que en el mundo del 100% solo el 3% es agua dulce, ¿no? Y nosotros somos privilegiados, pero el mundo va a sufrir consecuencias graves a 30 años, entonces por eso en un futuro inmediato debemos pensar en educarnos necesariamente en la cultura del ahorro del agua y también en la no contaminación del agua, porque el agua es vida y el agua nos da vida para todo el mundo. Finalmente hablamos sobre un proyecto ya del tema de gobierno, misión agua y saneamiento para todos. ¿Cómo se encuentra esto ya realizándose aquí en la provincia de Imbabura? ¿Cómo han sido los procesos que han estado llevando también para poder remediar todo lo que hemos hablado, para que la gente también tenga una mejor calidad de vida, tenga los servicios propios también? ¿Cómo va aquí? Sí, justamente vamos a mantener una reunión de trabajo con el Banco del Desarrollo del Ecuador, con el BEDE, justo para evaluar cómo estamos en los procesos precontractuales. Bueno, entiendo que el proceso precontractual ya pasamos, más bien el proceso contractual para finalmente la ejecución de las obras. Hemos firmado en Tulcán, hemos firmado con Montúfar, hemos firmado convenios con Ibarra, con Otavalo, así también con Cotacachi. En estos gobiernos locales, pues, o sea, netamente la misión Agua Segura va impulsado para llegar con agua potable y saneamiento a los sectores más necesitados, es decir, al sector rural, porque no hay que olvidar que los datos estadísticos nos dicen de que el sector urbano tiene un abastecimiento y un servicio de agua y saneamiento en un porcentaje de 96%, mientras que en el sector rural solo llega a un 56%. Por eso Misión Agua Segura y Saneamiento para Todos persigue llegar a los sectores rurales, porque finalmente el agua y saneamiento dignifica la vida del ser humano.
en el siglo XXI, ¿no es cierto?, que estamos atravesando, no es posible que un 46% todavía no llegue o no tenga acceso a agua potable o agua segura, especialmente en la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía hay un porcentaje, por eso están impulsando este tipo de proyectos para estos sectores. Y no se diga aquí mismo en Imbabura, o sea, hay ciertas zonas que todavía viven con agua entubada, ¿no? Con agua entubada, donde el agua no es debidamente tratada para el consumo humano. Justo a esos sectores está pensado y esperamos que en los próximos meses ya tengamos noticias de que ya quizás tengamos como decir simbólicamente la primera piedra o quizás la inauguración, quizás el inicio de las primeras obras que sería como producto del gobierno nacional a través del proyecto de Misión Agua Segura y Saneamiento para Todos. Agradecemos la presencia de Roberto Yamberla, subsecretario del Agua, quien ha estado con nosotros comentando sobre la importancia de este recurso. Recuerde que en casa también puede generar ahorro, dar la conciencia también a sus hijos, a sus vecinos. Hay que ahorrar un poquito, como lo mencionaba también nuestro invitado. Si va a lavar el auto, pues se recoja el agua en un balde, siempre lavarse los dientes, no con un vasito, por ejemplo, pero no deje que el agua se vaya. Tarde o temprano, quizás nuestras generaciones, nuestros hijos podrían tener ese sufrimiento de no tener agua todos los días, así que hay que pensar un poco también en eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nosotros de esta forma también culminamos el espacio de entrevistas, nos damos una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más de Café Noticias.